está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo, pero ellos, al verlo andar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Subió a la barca con ellos y amainó el viento. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ayer estábamos meditando la multiplicación de los panes y enfocamos que Jesús sintió lástima y sació con el pan espiritual y material a la multitud. Pero a la vez también hablamos de la responsabilidad de los discípulos de ayer y de hoy de compartir lo que tenemos para que Jesús lo multiplique. En el día de hoy queremos meditar sobre 5 puntos y al final vamos a hablar de la intención de la multiplicación de los panes y de Jesús caminar sobre las aguas. El primer punto que el Evangelio hoy nos establece es que Jesús subió a la barca. Por tanto, el primer punto es subir a la barca. Mis hermanos, la barca representa la iglesia, pero también representa la familia, que es la iglesia doméstica, donde es fundamental que Jesús esté en ella, porque es el capitán que conduce, que orienta, que protege a la iglesia. Jesús subió a la barca. El segundo punto es que Jesús se retiró a orar. Cuando meditamos sobre los evangelios, podemos ver que Jesús continuamente se retiraba a solas a orar, a la comunión con el Padre. De ahí que hay una invitación a cada uno de nosotros de sacar momento a solas con Dios en la oración, en la intimidad con el Padre, como lo hacía nuestro Maestro Jesús. El tercer punto es vientos contrarios. La iglesia, la familia, las vidas van a tener situaciones contrarias. Se levantarán situaciones adversas. Es parte de la dinámica de la vida. Cuando Jesús no está, no hay control. La barca pierde la dirección. De ahí que el problema no es que tengamos situaciones adversas, vientos contrarios. El problema es cuando Jesús no está montado en nuestra barca. El cuarto punto es caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas es un signo de que Él tiene el control de todo. Si hacemos un paréntesis, un paralelismo más bien, cuando Pedro también caminó sobre las aguas, cuando vio que Jesús venía caminando sobre las aguas, Pedro le dijo: yo quiero caminar. Y cuando él miraba a Jesús, él caminaba sobre las aguas.
De ahí que cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nuestras vidas están edificadas en Jesús, podemos caminar sobre los problemas, sobre las adversidades. Pero cuando dice la palabra, cuando Pedro descuidó la mirada, se hundió. Lo mismo también pasa con nosotros. Cuando descuidamos nuestra mirada de Jesús, nos hundimos. Nuestra iglesia se hunde, nuestra familia se hunde, nuestra vida se hunde. El quinto elemento fue que subió con ellos a la barca y dice que el viento calmó. Reiteramos lo que decíamos en el punto anterior, los vientos contrarios lo vamos a tener, pero cuando Jesús está, en la barca está en control en medio de las adversidades. Y debemos gritar, Señor, no te apartes de nuestras vidas, porque nos hundimos, perdemos la dirección. Y quiero añadir un punto número 6, dije que era 5 en la introducción, pero son 6 puntos que quiero compartir con ustedes. Y el punto número 6 y último es, dice la palabra que los discípulos, los apóstoles, eran torpes para entender. Lo mismo también nos pasa a nosotros. Muchas veces somos torpes también para entender. Dice la palabra que Jesús multiplicó los panes delante de ellos. Dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas delante de ellos y aún no entendían que Él era Dios, que Él es Dios. Tantas obras maravillosas que Dios hace en nuestros ojos y no nos percatamos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Qué torpe, qué lentos somos para entender, para ver con los ojos de la fe. Que ojalá en el día de hoy el Señor nos dé esta gracia de que Él sigue repitiendo el mismo milagro, multiplica los panes, se hace presente en la Eucaristía y hoy camina por encima de las dificultades. Sin embargo, nosotros somos lentos para entender. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, y pedimos que nos conceda tu gracia, Padre, de aprender a ver a Jesús y descubrirlo como el Señor, como el Salvador, como el Dios de nuestra vida. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban en este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Mano que ayudó a Moisés